¿Qué tal amigos de Umesit Radio? Te saluda Lynn Victoria. Estamos en tu programa Cátedra. Esta nueva semana tenemos un tema bastante diferente a lo que acordamos normalmente en este programa. Hoy vamos a hablar sobre los consejos para la estructuración de empresas. Este es un tema muy interesante. Hoy me acompaña nuestro querido coordinador Ogami Rivera y nuestro invitado, el licenciado Alexander Cosio. ¿Cómo se encuentran? Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos en la tarde de hoy, Lynn, y también al licenciado Ogami, y también para agradecer a la UMESIT por la invitación. ¿Qué tal, Lynn? ¿Cómo anda todo? Aquí la verdad que bastante bien, pese a las circunstancias en las cuales nos encontramos en la actualidad, aquí llevándola, y bueno, con mucho trabajo, que eso es muy importante en estos tiempos, tener la cuota de trabajo necesaria. Y bueno, hoy, como siempre, me robo el dicho de Lynn, tenemos un programa más de Cátedra, con nuestro invitado, una persona muy estimada por mí, el doctor Alexander Cosio. Él es abogado de profesión y pues se desempeña dentro del campo privado. Y bueno, nuestro primer segmento de Conociendo al Invitado, realmente lo que hacemos es que el invitado sea quien se presenta, así que no hablo más de usted, don Alexander Cosio. Cuéntenos algo sobre sus experiencias académicas, profesionales, proyecciones a futuro, entre otros aspectos con respecto a su perfil, doctor Cosio. Sí, muchas gracias, licenciado Rivera. Bien, como bien te explicó, yo me desempeño en lo que es el ámbito privado. Soy egresado de la Universidad Latina de Panamá. Actualmente me estoy especializando en una maestría en Derecho Laboral en la Universidad Santa María la Antigua. He cursado diplomados de temas laborales, marcas, registro de patentes, también los que tienen que ver con migración, que de hecho es mi especialidad. Tenemos ya un par de años de experiencia en el mercado, desempeñándonos en el ámbito privado, ya son 5 años. Y adicional a eso también me dedico a lo que son las traducciones públicas autorizadas. Poseemos la licencia de traductor expedida por el MEDUCA para traducciones de inglés a español y viceversa, lo cual es bastante útil en este ámbito. Me ha servido para lo que son no solamente los temas jurídicos, sino para cualquier tipo de tema, asistencia a clientes, empresas. Y bueno, aquí estamos trabajando fuertemente a pesar de las circunstancias, como usted lo dijo. Licenciado Cosio, más que con lo jurídico, me quedo en esta parte introductoria todavía con un tema que usted comentó, que es traductor público autorizado, creo que es la terminología correcta. Y lo voy a enfocar un poco con lo jurídico, pero no deja de ser de repente estas famosas habilidades blandas, destrezas adicionales que necesita un perfil profesional desde su enfoque como abogado y sobre todo usted que ha estado en la experticia privada, en el campo privado. ¿Qué tan importante es el dominio de otras lenguas alternas a nuestra lengua materna, a nuestra lengua patria, el español, dentro de la profesión del abogado? Bueno, el saber inglés abre bastantes puertas. Como tú sabes, Panamá es un país de servicio. Vienen muchos clientes o extranjeros de visita al país y el inglés es el idioma universal. El saber inglés me ha servido para apoyarme no solamente en el ámbito de atender al cliente dentro de la empresa, sino hacer lo que se sienta más cómodo hablando su lenguaje de origen, ya que muchos no dominan el español, y para que sientan como que hay alguien que los entiende, les está hablando en su idioma y se siente mucho más a gusto a la hora de atenderlo. O sea, profesionalmente el inglés ha abierto muchas puertas. Perfecto, definitivamente, y más en el campo privado, el inglés siempre va a quedar como una herramienta muy buena para el desempeño de la profesión, y creo que muchas firmas seleccionan inclusive personal directamente con este perfil para poder realizar las diferentes actividades. Aprovechando también que en esta ocasión tenemos un abogado privado que está en el campo particular,
¿Cómo anda el ámbito particular en estos momentos, doctor Cosio? ¿Hay oportunidades de hacer negocio? ¿Cómo se está manejando esa actividad desde su enfoque como abogado privado, doctor? Bueno, hay oportunidades. Obviamente, a raíz de la situación actual del COVID-19, ha bajado la marea, por así decirlo, pero hay oportunidades. Hay que verlo como una oportunidad de reinventarse, innovar, por lo menos en el ámbito de las reuniones con los clientes. Actualmente vemos que no hay una necesidad como tal de reunirse físicamente con el cliente y, o sea, utilizando lo que son las redes sociales, por ejemplo, como estamos conectados en este momento en Zoom o cualquier otro tipo de plataformas, nos ha servido, y hay que ir reinventándonos, adaptándonos a los cambios e ir avanzando a medida que la situación se regulariza. Perfecto, profe. Ya entrando un poquito a lo que vamos a tocar, que es el tema empresarial, pero únicamente por encima. ¿Qué perfil necesita un abogado que se va a dedicar a este tipo de consultas, a atender a diferentes clientes que necesitan este tipo de atención? ¿En qué cosas debería yo fortalecerme como abogado, considerando que hay muchos estudiantes que observan este programa, que de repente usted sabrá que lo normal de los abogados o cuando uno va a estudiar derecho es el tema, siempre digo, un enfoque muy a lo penalista, a la parte criminal, a la parte de familia, porque he tenido experiencias previas e inclusive quizá laboral, porque también he tenido situaciones personales sobre este particular, pero de repente hay otros aspectos como el tema del derecho ambiental, el derecho mercantil, que el estudiante también debería fortalecer o buscar cómo ampliar en esos mercados donde a veces no hay tantos abogados especialistas. En esta parte en particular del contacto con algunos clientes que se dedican sobre todo a la actividad empresarial, ¿qué perfil ustedes le recomendaría a los diferentes estudiantes que fuesen creando para poder atender a este tipo de personas? Bueno, una recomendación que yo podría dar a los estudiantes sería fortalecerse en lo que es el derecho informático. Nuevamente, a raíz de todos estos cambios que vamos a estar viendo, la digitalización y automatización de muchos de los sistemas, vamos a ir eliminando poco a poco lo que es el sistema burocrático. Entonces, lo que es el derecho informático es un área que aquí en Panamá no está muy explotada. De hecho, no hay muchas universidades que se dediquen a brindar cátedras sobre los temas informáticos jurídicos. Son muy pocos los abogados que se especializan aquí en Panamá, por lo menos en lo que es el análisis de firmas digitales, la utilización de códigos de seguridad, lo que es el análisis de pruebas digitales. Todo este ámbito creo que sí sería bueno que los estudiantes buscaran la forma de educarse, de instruirse, y es una herramienta que les serviría mucho a futuro, no solamente aquí en Panamá, sino que inclusive en algún momento que estén estudiando en el exterior, son conocimientos que les pueden ser bastante útiles. Muy bueno el aporte, doctor Cosio, y realmente hasta me sorprendió porque no hubiese esperado que el enfoque fuese sobre el derecho informático. Esperaba de repente algo más de negociación, de mediación, de poder entender el mismo negocio en sí, pero el derecho informático de verdad que es algo quizá un poquito menospreciado cuando realmente la globalización nos está llevando a ese norte. La pandemia nos ha demostrado que los medios informáticos están para quedarse y que deben evolucionar, y nosotros como seres humanos evolucionar y adaptarnos a este tipo de cambios, y el régimen jurídico que llevan estos medios informáticos desde las cosas más mínimas, como el simple hecho, por ejemplo, de grabar esta conversación. Hay que ver todos los aspectos jurídicos que contraen la grabación de unas conversaciones que se están teniendo, entre otros aspectos, y de verdad que me parece muy importante, y por eso me gustaba la idea de traerlo a usted
como un abogado joven, profesional, quizá con otro criterio diferente, emprendedor, y que le brinda a nuestros estudiantes jóvenes pues esa luz de que hay oportunidades en este mercado abogadil de poder realizar emprendimiento y conseguir diferentes propósitos que ellos se puedan trazar. Así que en esa parte de verdad que muy contento de poder contar con su presencia el día de hoy. Y ya entrando entonces en materia, hablando de derecho, empezamos de una vez con la temática un poquito para los emprendedores, y todo nació en virtud de su participación recientemente, acompañado de los colegas, el profesor Juan Ramón Escala y el profesor Adi García, donde estuvimos compartiendo con los muchachos de tanto de negocio, contabilidad, diseño gráfico, creo que hasta mercadeo teníamos ahí, y estábamos cubriendo el tema del emprendimiento, y surgieron buenas ideas que realmente yo no me podía quedar con ese espacio solamente del diplomado académico, sino que se lo tenía que traer a Lynn aquí como programa, porque Lynn siempre está ávida de conocimiento. Y bueno, el primer enfoque, don Cosio, yo soy una persona que tiene la idea de realizar un negocio, y quizá lo veo desde la perspectiva del emprendimiento y el negocio, y se me olvida que en todos los aspectos de la vida cotidiana siempre va a estar involucrada la parte jurídica. ¿Qué usted le recomendaría a esa persona que llega a su despacho con una consulta de emprendimiento y realizar su primera aventura de negocio? Sí, bueno, nuevamente darle las gracias a la UMESIT y a los estudiantes que estuvieron presentes, y darme la oportunidad de hacer mi pequeño aporte como expositor en esa clase de diplomado de emprendimiento que ustedes imparten. Fue una experiencia bastante enriquecedora poder participar con usted y los demás colegas expositores. Bueno, por lo menos me gustaría iniciar diciendo que todos estamos de acuerdo en que los cambios son inevitables. Entre muchos de estos cambios está por lo menos lo que es la digitalización y automatización de los procesos para los trámites y las gestiones que realizamos como profesionales, no solamente del derecho, sino de las diferentes áreas que hay. Y por lo menos las oficinas gubernamentales aquí en Panamá están acostumbradas a lo que es un sistema burocrático. Eventualmente, a raíz de la pandemia del COVID, va a haber muchos cambios que estaban previstos para el futuro, pero van a tener que ser implementados, digamos, de una forma anticipada. Esto no implica que los cambios vayan a ser negativos, pero sí nos da un poco de falta de tiempo para organizarnos, y como es algo fortuito y de fuerza mayor, considero que vamos a tener que ir corrigiendo muchos errores sobre la marcha hasta poder llegar a un punto en que se vuelva algo de rutina. Habrá que capacitar a funcionarios y otros profesionales, no solamente a los abogados, para que nos podamos ir acoplando a esa nueva realidad y, bueno, salir de ese sistema presencial y burocrático. Inclusive dicen, y disculpe que lo interrumpa, creo que hasta reeducar al usuario, porque muchas veces reeducamos al empleado como tal o al administrativo, pero ¿qué pasa con aquel usuario que desconoce cuáles son las nuevas medidas que tiene un sistema? Entonces están como acostumbrados a lo antiguo, y cuando llega también es como un choque el cambio, ¿no? Sí, es correcto. Otra cosa, no, Lynn no me dio chance esta vez, pero yo no puedo evitar presentarla. Lynn, ya cuando entramos en programa, profe, se transforma en la voz del pueblo. Ella representa a cada uno de los ciudadanos que tienen acceso a cátedra, y yo no puedo evitar siempre mencionarlo. Pero de verdad que es muy acertado el comentario de Lynn, y me voy al simple hecho de cómo uno ve las filas en los bancos, cuando realmente ya estamos a un nivel de una herramienta que ya tiene muchísimos años, que es la banca en línea. Cuando vas a ver, la persona nada más quiere realizar un depósito, y bueno, vaya, en la actualidad a través de la banca en línea, y bueno, sin hacer propaganda a bancos en específico, hay bancos muy evolucionados con esta aplicación, y que es únicamente porque el usuario no ha querido acoplarse a las nuevas tecnologías, que inclusive haría más fácil su vida y lo expondría menos al riesgo en una situación como la que estamos en la actualidad, don José. Sí, correcto.
Por lo menos así un comentario personal. Yo creo que el Banco de las 5 Estrellas es uno de los que siempre ha ido innovando y le ha como que facilitado las herramientas digitales y ha ayudado bastante. Créame que uno se ahorra horas, digamos, en lo que es la movilización, que fácilmente uno la puede invertir en temas de trabajo, familia, etcétera. Pero bien, retomando el tema de los emprendedores, las recomendaciones, primero me gustaría iniciar hablando sobre unas recomendaciones generales para poder emprender, y no solamente emprender, sino hacerlo de la forma que yo considero correcta. Principalmente buscar asesoría y guía de profesionales idóneos, hacer un estudio en diferentes ámbitos, ya sea del mercado, de la economía, y tratar de proceder con una planificación, siempre buscando establecerse metas y objetivos específicos que sean ambiciosos, pero a la vez realistas para el tipo de empresa o negocio que uno quiera crear. Bien, en cuanto a las recomendaciones legales, puedo señalar que no hay que buscar solamente cumplir con la intención de evitar algún tipo de multa, sanción o penalización, sino que hay que buscar cumplir con las normas y exigencias por temas de brindarles una estructura más formal, más atractiva, más sólida y profesional ante los clientes, ya sean nacionales o extranjeros. Para iniciar, hay que aclarar que las personas pueden emprender ya sea como personas naturales o como personas jurídicas. En lo personal, yo recomiendo crear la personería jurídica de las sociedades anónimas. El 90% de los negocios aquí en Panamá están establecidos de una forma de sociedad anónima. No implica que uno no pueda hacerlo como persona natural. No, pero nada más para aclaración de concepto, cuando hablamos de persona natural y persona jurídica, ¿cómo se mastica ese asunto, profe? Bueno, las personas naturales vendrían siendo usted, la compañera Lynn o mi persona. Por lo menos yo puedo ejercer la abogacía a título propio, no es obligatorio que lo haga a través de una sociedad civil, en este caso por ser abogado. Y la sociedad o civil o anónima, en este caso como nos referimos a las sociedades anónimas para crear lo que son los negocios, vendría siendo las empresas de papel, o sea, constituir y crear una persona de papel. Una persona ficticia, por así decirlo, pero con todo el valor y respaldo legal que nos exigen. Una consulta, y disculpe que lo interrumpa, referente a eso. Yo, siendo una persona natural, o Lynn Victoria quiere crear una empresa, pero no estoy aliada con nadie, simplemente es mío el asunto. ¿Yo puedo hacerme una sociedad anónima o al decir sociedad refiere que tienen que ser varios participantes en la empresa como tal? Para temas de cumplir con los requisitos que nos exige la ley de sociedades anónimas aquí en Panamá, involucra directores y dignatarios que no tienen que ser la misma persona. O sea, usted puede tener más personas dentro de su sociedad, pero no obligatoriamente tienen que estar asociados, sino que usted se encargaría de administrar y gestionar todo lo que tenga que ver con su sociedad. Okay. Por lo menos el siguiente paso que yo recomendaría una vez constituida la sociedad sería tramitar lo que es el aviso de operaciones o la licencia comercial a través de la dirección de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industria. El aviso de operaciones se crea con el objetivo de informar a las autoridades de la actividad comercial que se pretende realizar. Es un trámite bastante rápido, sencillo, de hecho se hace en línea. Se notifica a las autoridades para los temas fiscales, también ante el municipio, y como mencioné, se les hace la anotación de la apertura de las operaciones comerciales. Se registra ante la Dirección General de
ingresos para los temas fiscales y ante el municipio de Panamá, objeto de cumplir con todas las exigencias legales. Una vez tengamos el aviso de operación, también está lo que es establecer la ubicación física del negocio. Puede ser en una antes de salir del tema del aviso de operación y me copio del link, yo siempre me copio todo del link, disculpe que lo interrumpa. Ahí el tema con el aviso de operación es obligatorio, es una pregunta que siempre me hacen en el tema de emprendimiento, ¿es obligatorio para todo tipo de actividad que yo vaya a realizar o hay algunas excepciones para este tema del aviso de operación? Hay excepciones, no todas las actividades tienen la obligación de contar con un aviso de operaciones, por lo menos las actividades que están relacionadas a la ganadería, la pesca. O sea, la ley no te obliga a crear un aviso de operaciones, pero de ser necesario, y como mencionaba anteriormente, con el fin de darle una estructura más formal a la empresa, te permiten crear el aviso de operaciones, más no es obligatorio. Actividades que tengan que ver con temas de sociedades sin fines de lucro, también están exceptuadas de contar con un aviso de operaciones. Otro tipo de empresas sí es necesario que cuenten con un aviso de operaciones o la licencia comercial. Licen, y otra consulta respecto a esto. Escuchaba así hace un buen tiempo que el aviso de operaciones te cobra cierto impuesto después de una cantidad de meses o es algo, una cuota que uno debe pagar, pero que si tu empresa no llega a tal cantidad no es necesario tenerla. O sea, no sé si estoy bien enfocada en el concepto o si no es lo mismo y de repente estoy enredada en eso, ¿no? Lo que es el aviso de operaciones se hace un pago único dependiendo de la actividad ante la Dirección de Panamá Emprende. Ya si es un tema de que tú vas a crear una sucursal adicional, ahí se paga la tarifa que exige la institución y son pagos únicos, no es que tienes que estar haciendo un pago periódico. El caso de los pagos que tienes que realizar de forma periódica no serían ante Panamá Emprende, sino ya serían los temas fiscales que involucran a lo que es el municipio, a la DGI y bueno, dependiendo del tipo de actividad de la empresa, por ejemplo, un restaurante que ya tienes que tramitar lo que son licencias o permisos adicionales, en este caso el Ministerio de Salud, ahí sí son pagos y inspecciones que realizan las instituciones periódicamente, por lo tanto sí habría que mantenerse lo que es con los pagos al día. Continuando con lo que les exponía sobre la dirección física de la empresa, puede ser en una residencia propia o un local de alquiler. En este aspecto también cabe señalar que dependiendo del tipo de negocio que uno vaya a ejercer, se le puede exigir que cumpla con parámetros adicionales, ya que no todas las actividades pueden ser ejercidas en lugares o domicilios por temas de seguridad o salud pública. Otro paso importante también sería registrar a la empresa ante la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, AMPYME, ya que esta institución, aparte de brindar apoyo y asesoría a los emprendedores, ellos brindan lo que son incentivos fiscales para las empresas que están emprendiendo. Hace un rato también conversaba con el licenciado Ogami y le explicaba que al contar con una estructura más formal de la empresa, inclusive se puede llegar a inscribir la empresa en la dirección de contrataciones públicas. O sea, registra a tu empresa como un proveedor, inclusive puedes llegar a hacer licitaciones con el Estado y no solamente ofrecer tus servicios de forma privada a tus clientes, sino involucrarte ya en el ámbito de las instituciones y con el gobierno y el Estado.
Oh, perfecto, profe. De verdad que es un tremendo aporte para que un futuro emprendedor o una persona que necesita o que tiene la idea de iniciar un negocio vaya pensando más o menos cuáles son los trámites, cuáles son los pasos que debe seguir, porque vuelvo y repito, hay veces que nos enfocamos tanto en la idea, en la evolución de la misma, en el desarrollo, y nos olvidamos que hay unos procesos legales que hay que seguir en ese sentido. Pero hemos estructurado un poquito sobre la base también de las sociedades anónimas. Si la persona de repente, porque es sabido que para poder constituir una sociedad anónima se necesita un capital inicial que algunos emprendedores no tienen, solamente con el simple hecho de registrarla, de crear la sociedad, el tema del proceso con el abogado y demás tiene su costo, algunos no tienen para empezarlo. Como persona natural, ¿qué tipo de recomendaciones usted le puede hacer para que esta persona pueda iniciar su actividad empresarial? Obviamente con un enfoque legal, don Alexander. Bueno, como le mencioné al inicio, el tema siempre de hacer el estudio, buscar profesionales idóneos que le ayuden a lo que es la tramitación y brindarle la asesoría necesaria a los emprendedores a la hora de buscar lo que es crear su empresa. Perfecto, profe. Y digamos que la empresa evoluciona y ya tengo cierta capacidad o cobertura a nivel nacional o a nivel local y necesito apoyarme en terceras personas para que mi actividad empresarial se siga desarrollando, entiéndase como terceras personas, empleados. ¿Qué datitos o recomendaciones serían? Bueno, en este caso las recomendaciones Deba aplicar en materia de derecho laboral, en la contratación de empleados, ¿qué es lo más recomendable en estos casos? Bueno, lo recomendable sería redactar un contrato de trabajo. El Código de Trabajo de Panamá no exige que el contrato de trabajo sea por escrito, se puede hacer de forma verbal, pero lo recomendable, lo saludable para ambas partes, tanto el empleador como el empleado, es hacerlo de forma escrita. Este contrato debe ser registrado ante la Dirección de Contratos del Ministerio de Trabajo, no solamente por temas de mantener un registro, sino que el día de mañana, para cualquier situación que pueda darse con el empleado o el empleador, tener las pruebas formales para poder llevar lo que son los procesos. Otra de las recomendaciones que también involucran al Ministerio de Trabajo a medida que va creciendo la empresa es crear lo que es el reglamento interno de trabajo, cuestión de que cumpliendo las exigencias que nos pide el Ministerio de Trabajo y el Código de Trabajo, las reglas estén claras y establecidas entre el trabajador y los empleados. También involucraríamos a lo que es la caja de seguro social, lo que es la afiliación de los empleados. Primero, tener a la empresa registrada como un empleador, mantenerse al día con lo que es el pago de las cuotas del seguro social, mantenerse al día afiliando a los empleados nuevos, ya que, como sabemos, la seguridad social es una parte importante para que algún día podamos aspirar a lo que es la jubilación, ya que sin las cuotas no podemos aplicar a la misma, ¿no? O sea, sería una de las recomendaciones que puedo darle a la empresa y por lo menos a los empleados que siempre estén pendientes, ya sea, no sé, acercándose al Departamento de Recursos Humanos o en caso tal al mismo Ministerio de Trabajo para procurar que la empresa cumpla con todas las exigencias y siempre buscar lo que es lo mejor para el empleado y que la empresa también se mantenga al día con la documentación requerida.
Excelente aporte, licenciado Cosio. Dentro del ámbito profesional en el cual usted se desarrolla, atendiendo una pluralidad de clientes que necesitan realizar actividad empresarial en Panamá, y usted mencionó este aspecto que no es exactamente lo mismo, pero por encima mencionó el aspecto de que usted es un profesional muy versado en el área de migración. Ocurre con frecuencia que muchos extranjeros vienen a Panamá con la idea de hacer negocios. ¿Existe alguna diferencia si alguno de nuestros estudiantes, al momento que se desempeñe ya como abogado, vaya a realizar la asesoría a un empresario extranjero? ¿Es diferente al tema o al enfoque que está planteando para un empresario local? Bueno, el enfoque la verdad no cambiaría mucho, sería prácticamente la misma estructura, pero vale hacer la aclaración de que hay ciertas actividades que los empresarios extranjeros no pueden realizar por cuenta propia. De repente lo recomendable sería que se alíen con un panameño para estas actividades exceptuadas. Cuestión de que no vayan a tener ningún tipo de situación con las autoridades aquí en Panamá. Por lo menos podría añadir que los extranjeros no pueden ejercer lo que son las actividades de comercio al por menor. Tendrían que regirse por lo que son las actividades de comercio al por mayor. Estas sí están permitidas para extranjeros y es más fácil hacerlo a través de una sociedad anónima y teniendo panameños como asociados. Definitivamente muy buena recomendación, doctor Cosio. Ya para ir entrando en nuestro segmento final, sentencia, algunos aspectos importantes ahí que hemos venido recapitulando, aunque hay un tema que me gustaría consultarle antes de cerrar. Por ejemplo, el caso de Lynn, que es una joven emprendedora, siempre tiene nuevas ideas, nuevos negocios. Estas ideas a veces conllevan consigo algunos temas de propiedad intelectual, de registro de esa idea. ¿Cómo se manejaría en ese supuesto la compañera Lynn si tuviese que registrar de repente su marca, algún producto que ella ha innovado? ¿Cómo se maneja esa parte en el trámite legal panameño? Bueno, en este caso existen dos figuras, lo que es el registro de las patentes de invención y lo otro sería el registro de tu marca, ya sea tu logo, tu nombre, el nombre de la empresa, algo que te identifica como tal. Estos tipos de trámites se hacen ante el Ministerio de Comercio e Industria en la Dirección de Propiedad Intelectual. Dependiendo, también se vería involucrada lo que es, por ponerte un ejemplo, patentes, registra lo que son las invenciones o alguna modificación o innovación que tú hagas a un invento que ya existe. Okay. Las marcas protegerían la propiedad intelectual de lo que eres tú como empresa, por así decírtelo. El fin de registrar lo que es una marca, aparte de identificarte y hacerte resaltar sobre la competencia, sería con un propósito de protección. Digamos que hay alguien que está utilizando tu nombre, tu marca podría verse perjudicada, entonces ya se procederían con las acciones penales o civiles, dependiendo de la gravedad de la situación. O sea, el fin como tal sería buscar que no lucren a costilla de una invención o de algo que es propiedad tuya. Asimismo, a la hora de lo que es generar los negocios, como lo mencioné desde el inicio, te da una estructura más formal, más sólida y más atractiva a la hora de ofrecerle lo que son los servicios al cliente. El tema de los derechos de autor sería, por lo menos, digamos que tu empresa se dedique a, digamos, lo que son
las publicaciones de libros o por lo menos a la creación de software de computadora. O sea, todo esto se tiene que registrar ante la propiedad intelectual en la Dirección de Derechos de Autor, para que uno no afecten tu imagen, pero que tampoco lucren gracias a ya sea tus invenciones o tu marca como tal. Muy interesantes tus aportes, licenciado Gami. Cuéntenos para cerrar, para ir ya cerrando, que se nos acaba el tiempo. Sí, precisamente ya para ir cerrando, doctor Cosio, de verdad que me parecen muy buenos sus últimos aportes y también la distinción entre lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial, que no son exactamente lo mismo. Y bueno, ya para cederle a usted unas breves palabras de conclusiones, doctor, con respecto al tema que hemos venido esbozando en la tarde de hoy. Con respecto a las recomendaciones, vuelvo y reitero, siempre buscar la asesoría, profesionales idóneos, hacer los estudios, la planificación a la hora de emprender el negocio. Siempre tratar de ir con un enfoque, ser ambicioso, querer buscar el negocio, pero hacerlo de una forma inteligente. Hacerlo de una forma inteligente y no solamente esperar las oportunidades, sino tratar de crearlas también. Claro que excelente, sí. Excelente, colega, y muy puntual lo que mencionó, que en el mundo empresarial en muchas ocasiones los clientes también buscan una estructura que le dé la confianza de que yo estoy atendiéndome o haciendo negocios ante una empresa seria. Cosas correcto, básicas como una página web, entre otros elementos, quiénes son los dueños de esa empresa, que yo los logre identificar, con quién yo estoy tratando o haciendo negocios, son cosas muy importantes al momento de estructurar una empresa. Quizá al inicio no se pueda porque el capital no alcanza, pero realmente es necesario, en la medida que va evolucionando el negocio, tener estas consideraciones. Doctora Liz, tenemos entonces la palabra para el cierre de La Voz del Pueblo. Definitivamente agradecida con ustedes por este excelente programa. Creo que necesitamos una segunda parte porque sé que todos los radioescuchas van a tener todavía algunas otras interrogantes sobre este tema, que es muy amplio pero muy interesante. Creo que la verdad que todo va de la mano con que, como siempre lo digo, el saber, el conocimiento es poder, y si hacemos las cosas como dice el licenciado, desde el inicio rectas y firmes en todo, nos va a ir muy bien. Yo sé que sí, a todos nuestros emprendedores. De verdad, se nos acaba el tiempo, qué lástima, espero que los podamos tener nuevamente en cátedra, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan buenas tardes. Hasta luego, Licen, chao. Chao, Lin.